a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. La Administración General de Aduanas de China publicó este lunes una serie de datos que indican que el país asiático registró un desarrollo estable y de alta calidad en 2018. En esta edición de Puntos de Vista vamos a analizar las cifras de comercio de China del año pasado y los factores internos y externos que las provocaron. Empezamos con el siguiente vídeo. Los datos muestran que el volumen comercial de China alcanzó un máximo histórico de 30,5 billones de yuanes, lo que supone un incremento interanual del 9,7%. A su vez, el volumen de las exportaciones creció un 9,9%, mientras que el de las importaciones ascendió un 15,8%. Por otra parte, la estructura comercial mejoró y el volumen de comercio general aumentó con celeridad, hasta los 17,64 billones de yuanes ese año, lo que supone más del 57% del volumen total del comercio. De igual manera, el volumen del comercio con grandes socios comerciales se incrementó. Es así que el volumen comercial de China con sus tres mayores socios comerciales, que son la Unión Europea, Estados Unidos y los países de la ANSEA, creció 7,9, 5,7 y 11,2% respectivamente. Los datos comerciales con los países que participan en la iniciativa china de la Franja y la Ruta también están en sintonía con esta tendencia positiva. Entre tanto, el volumen del comercio del sector privado registró un incremento del 12,9% hasta los 12,1 billones de yuanes. Esto además supone un 39,7% del total del volumen del comercio del país, mientras que el de las empresas con inversión extranjera representa un 42,6% y el de compañías de propiedad estatal un 17,4%. Más aún, el comercio en las regiones central, occidental y nororiental del país creció con mayor velocidad que el total a nivel nacional. Los productos electromecánicos abarcan el mayor porcentaje en las exportaciones, pues se incrementaron en un 7,9% hasta los 9,65 billones de yuanes. Por último, las importaciones de grandes mercancías, tales como el petróleo y el gas natural, ganaron terreno tanto en volumen como en precios, mientras que las de mineral de hierro y de soja cayeron en volumen. Hoy en el estudio me acompaña Wu Guoping, investigador del Instituto de Estudios de Latinoamérica de la Academia de Ciencias Sociales de China. Señor Wu, una vez más, bienvenido a Puntos de Vista. Gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, hemos revisado las cifras de comercio de China logradas el año pasado. Entonces, en primer lugar, ¿podría analizar el comportamiento del comercio exterior de China en el año 2018? Bueno, el año pasado, según los datos oficiales del comercio exterior de China, sí nos mostró un panorama, claro, un poco optimista, ¿no? ¿Por qué? Porque primero el valor total del comercio exterior llegó a un nuevo nivel y con un crecimiento también muy un crecimiento casi como cerca de 10%, ¿no? Y luego, claro, si vamos a ver los datos separados, por ejemplo, las exportaciones e importaciones también vemos su crecimiento. Por ejemplo, para las exportaciones, sobre todo para las importaciones, sí tenemos un crecimiento casi como 15%. Y llegó un récord en la historia de China. Eso significa también el cambio estructural del comercio exterior. Sí, totalmente, ¿no? Y luego si analizamos, y luego vamos a ver algunos cambios nuevos para el año pasado en términos de comercio exterior de China. Bueno, y entonces estas cifras, ¿qué vínculo inherente tienen con la economía de China? ¿Qué podemos resumir a través de esto? Bueno, sí, y con esos también tenemos que ver con la situación económica de China del año pasado. Yo creo que principalmente vemos un cambio estructural. Siempre, digamos, la economía de China ha llegado a un nuevo periodo. ¿Qué significa esto? Significa nuevos cambios estructurales en términos económicos de China. ¿Por qué? Porque antes siempre, digamos, China presta más atención a su crecimiento cuantitativo. Entonces, con muchas exportaciones también importa algunas cosas, ¿no? Y luego, en los últimos años, ya vemos ese cambio de un crecimiento cuantitativo a un crecimiento de calidad.
Entonces, ese cambio sí muy claro. Entonces, y ahora también si vemos con los datos del comercio exterior del año pasado. Y luego también vemos con la decisión del gobierno para la apertura de mercado. Sí, también ya vemos sobre todo más importaciones para nuestro propio mercado. Y también otra cosa ya vemos una disminución de superávit de la cuenta comercial de China, ¿no? O sea, exterior. Ese sí también es un cambio muy importante. Significa China desde ahora, sobre todo ya vemos en noviembre pasado, se realizó Expo para importación de China. Entonces, eso significa desde ahora en adelante China va a disminuir nuestro superávit del comercio exterior, según la necesidad de nuestro propio mercado. Por eso yo digo, tenemos que ver sus relaciones entre el comercio exterior con la economía de China, sobre todo sus cambios en los últimos años. Bueno, señor Wu, resumiendo todo lo mencionado anteriormente, ¿qué características muestra el comercio exterior de China en el año pasado? Bueno, el año pasado sí también podemos ver algunos caracteres muy especiales para esto, ¿no? Primero, sí vemos todavía mantuvo su crecimiento. Tanto para las exportaciones como para importaciones. Es decir, claro, primero si vamos a ver para el comercio exterior en total, sí ya podemos ver, llegó a un nuevo nivel. Ese es muy importante. Y luego para las importaciones, sí podemos ver también un nuevo récord. Sobre todo para las importaciones. Y luego el crecimiento del comercio exterior de China el año pasado llegó a 12.5%. Eso también todavía con un crecimiento muy rápido, ¿no? Entonces, si vamos a ver separados, también si vemos tanto para las importaciones como para exportaciones, sí, todavía también con su crecimiento. Ese es el primer carácter del año pasado. Y luego también otra cosa muy importante, si vamos a ver las relaciones comerciales entre China con sus socios principales en el año pasado. También todavía se ha mantenido su crecimiento. Por ejemplo, yo creo que sí, tres socios más importantes para China. Primero con la Unión Europea y luego segundo con Estados Unidos. Y luego con la sociedad de Asia. ¿Por qué? Porque esos tres socios principales casi con sus participaciones más de 40% en el comercio exterior total de China, ¿no? Entonces, según datos, el año pasado todavía con un crecimiento 7,9% con la Unión Europea. Y luego el comercio exterior con Estados Unidos, el año pasado también con un crecimiento de 5,7%. Y con Asia, más de 11%. Por eso también es un fenómeno muy claro. Y luego también otra cosa muy interesante es las empresas privadas. También todavía mantuvieron sus crecimientos rápidos y aumentó su participación en el comercio exterior total de China. Ese sí también importante, porque precisamente las empresas privadas todavía hicieron sus contribuciones más 50% para el comercio exterior de China. Y luego el año pasado esas empresas privadas también con un crecimiento muy rápido, 12%, tanto para sus exportaciones como para importaciones. Y luego otra cosa también es muy interesante, las empresas transnacionales,
Es decir, las empresas extranjeras también sí con sus crecimientos, claro, no tanto, pero sí todavía mantuvieron su crecimiento más de 4%. Y luego es las empresas estatales, también con su crecimiento. Y otro carácter también me llamó más atención sobre el cambio regionales dentro de China en términos de comercio exterior. Por ejemplo, las zonas occidentales de China. Antes siempre consideramos es una zona más atrasada, menos abiertas, ¿no? Pero el año pasado, esas zonas con 12 provincias de China y todavía con su crecimiento más que todos, o sea, con su crecimiento más de 16,1%. Es muy rápido. Y luego la zona interior de China, también con un crecimiento rápido, muy rápido, ¿no? Y luego, entonces, la zona oriental, eso sí, a la costa, de 10 provincias todavía con su crecimiento, pero no tanto, 5% más. Y las provincias del norte de China, 3 provincias también con crecimiento más rápido. Entonces, yo creo que con ese nos indica es más equilibrio, o sea, entre regiones, diferentes regiones dentro del país. Y luego yo creo que otra cosa sí nos llamó más atención sobre el cambio estructural de productos comerciales entre China y el mundo externo. Ese sí más importante. Por ejemplo, dentro de las exportaciones, los productos mecánicos, eléctricos, aumentó rápidamente. Y luego sus participaciones también alcanzó a más de 58%. Entonces ese cambio es muy importante. Por ejemplo, el año pasado las exportaciones de coches y también con un crecimiento más de 8%. Y luego teléfonos celulares también con un crecimiento de exportación más de 9%. Entonces, pero por otro lado, los productos de intensidad de mano de obra, por ejemplo, como vestidos, ¿no? Aunque todavía con su crecimiento, pero está disminuyendo su participación. Por eso significa totalmente con un cambio muy interesante de estructura comercial. Y luego, otra cosa también nos llamó la atención, sobre todo el crecimiento de petróleo y gas natural. Ese sí también nos indicó un cambio muy claro. El año pasado, el crecimiento, por ejemplo, de petróleo crudo, con crecimiento más de 10%. Y luego gas natural con crecimiento muy rápido, más de 30%. Entonces, ¿qué significa eso? Eso también, y luego tenemos que ver con el cambio estructural de la economía de China. Por eso yo digo, esos como caracteres muy interesantes para el año pasado en términos comercial exterior de China. Bueno, después de resumir estas características importantes que provocaron estas cifras, también queríamos saber cuáles han sido los principales factores que definieron estas cifras, como por ejemplo, podemos dar un ejemplo que es la actitud de China de seguir profundizando su apertura. Es un factor importante, como usted ha mencionado, la celebración de la Expo, primera exposición internacional de importaciones de China, porque no solamente tiene efecto con el comercio exterior, el superávit o déficit, sino también ofrece oportunidades para las inversiones extranjeras aquí en China, ¿cierto? Bueno, entonces sí podemos entender
muchos factores internos también sí da impactos muy importantes para los cambios del comercio exterior de China. Por ejemplo, profundizar, o sea, va a mejorar la apertura del mercado de China. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya vemos el cambio de la población de China, la estructura de la población de China, el crecimiento de la clase media, etcétera, ¿no? Entonces ya vemos China importa cada vez más productos para nuestro propio mercado. Eso sí muy importante. Y luego otra cosa también sí muy importante, va a mejorar la estructura económica de China. Eso sí también muy importante, porque siempre digamos China llegó a un nuevo periodo de industrialización. ¿Qué significa esto? Significa China ya no va a ser la fábrica internacional, sino va a cada día más su importancia de centro de innovación de China. Entonces ya vemos las exportaciones de esos productos con valor agregado cada vez más altos, y luego con esos productos de nuevo tecnológicos. Eso sí también muy importante. Otra cosa también si vemos para mejorar siempre digamos las reformas de la parte de oferta. Sí, eso sí también muy importante, por ejemplo, para disminuir la capacidad productiva, eso sí también muy importante. Por ejemplo, ya vemos China también va a disminuir sus importaciones de esas materias primas, ¿no? Pero otra cosa también si vemos un cambio, por ejemplo, China va a tomar nuevas medidas para mejorar nuestro medio ambiente. Por ejemplo, la importación de gas natural con crecimiento más de 30%. Eso sí también sí vemos, eso es un cambio muy importante. Por eso digamos siempre con y por otro lado también las inversiones extranjeras directas también aprovecha todos esos cambios para a mejorar sus exportaciones, para hacer sus inversiones en China, todo eso. Por eso, digamos, eso tiene que ver con los cambios propios de nuestra economía de China. Señor Wu, si hablemos sobre el comercio exterior, no podemos olvidar que en la segunda mitad del año pasado, Estados Unidos y China mantuvieron fricciones comerciales que llamó bastante la atención a nivel internacional, en la comunidad internacional. ¿Qué impactos han tenido estas fricciones a las importaciones y exportaciones de China? Bueno, eso sí, sí podemos ver, porque ahora estamos en un proceso de globalización. Entonces China y América Latina como dos principales economías del mundo, ¿no? Entonces cualquier problema entre ellos sí siempre tiene algunos impactos para ambos lados. Entonces sí podemos ver para el año pasado, China todavía con su crecimiento de exportaciones hacia Estados Unidos, aunque sus importaciones desde Estados Unidos todavía con un crecimiento, pero casi muy bajo, no 0,7. Entonces eso precisamente podemos ver el problemas existentes en términos comercial entre ambos lados. ¿Por qué? Porque precisamente algunas empresas aprovechan esos problemas para adelantar sus exportaciones hacia sus socios, hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque preocupa mucho los cambios de la tasa aduana. Entonces sí quería aprovechar esto. Y luego por eso ya vemos superávit entre China y Estados Unidos en términos comercial exterior, entre ellos dos países, y llegó el año pasado también a un nuevo récord, o sea, más alto a partir de 2006, casi como 323.300 millones de dólares. Eso sí muy alto, casi como total, o sea, totalidad de superávit del comercio exterior de China.
Entonces eso. Y luego también si vemos por otro lado a partir de noviembre, en adelante, noviembre y diciembre, con un decrecimiento muy rápido entre ambos lados, no solamente China y Estados Unidos, y también con una disminución de exportaciones de China hacia otros socios, ¿no?, comerciales de nuestro país, y también una disminución de importaciones desde socios principales. Eso yo creo que sí tiene, ahora ya vemos sus impactos negativos de problemas comerciales entre China y Estados Unidos. Entonces todavía tenemos que prestar más atención sobre sus tendencias de esos conflictos entre ambos lados en términos comercial. Como usted ha mencionado, China y Estados Unidos son las primeras economías del mundo y Estados Unidos es el segundo socio comercial de China, y entonces las fricciones comerciales entre estos dos países provocarían también repercusiones a nivel internacional, porque bajo una circunstancia de globalización económica. Sí. Y en la actualidad hemos visto que los dos países han llegado a un acuerdo para aliviar la presión bilateral en el comercio. ¿Cuáles son los impactos positivos de la tendencia de esta distensión, decimos, de las fricciones comerciales entre los dos países? Bueno, ya sabemos Estados Unidos como el segundo socio comercial de China, y China, claro, también es un socio muy importante para Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, esos dos países pueden lograr algunas soluciones, salidas para esos problemas comerciales entre ellos. Yo creo que sí podría dar impactos positivos para ambos lados. Y luego, por otro lado, sí, claro, sí, también sí sabemos, esos dos países también ocupan un lugar muy importante en la economía mundial, y sus participaciones en la economía mundial y sus contribuciones para el crecimiento económico del mundo, todo, ¿no? Entonces sí, si alguna vez se queda totalmente tranquilos sus problemas comerciales, sí podemos ver también impactos positivos. ¿Por qué? Porque precisamente también ya vemos, gracias al crecimiento económico de Estados Unidos, también da impactos para comercio exterior de todo el mundo. Por eso yo digo que China y Estados Unidos, ellos dos tienen que buscar algunas salidas para sus problemas, para sus conflictos comerciales entre ambos lados. Eso sí, muy importante. Claro, todavía sí vemos esa tendencia, pero de todas maneras ambos lados todavía tienen que hacer más esfuerzos. Pero actualmente ya vemos Estados Unidos, todavía su gobierno tiene algún problema por problemas fiscales, entonces no puede trabajar. Entonces ese proceso todavía se queda estancado, ¿no? Pero esperamos después de terminar ese, y todavía puede seguir ese proceso de negociaciones entre China y Estados Unidos para resolver sus problemas comerciales. Entonces, y luego va a dar impactos positivos para la economía mundial y luego para todo el mundo, ¿no? Sus comercios exteriores. Bueno, para finalizar, señor Wu, ¿qué previsión mantiene usted sobre la tendencia de comercio exterior de China para este año 2019? Para este año 2019 sí todavía podemos ver si existe algunos todavía nuevos nuevos elementos muy importantes. Sí, muy importantes. Primero, por ejemplo, desde el mundo exterior, sí prestamos más atención sobre incertidumbre económico del mundo. Eso sí, porque no solamente para esos países mayores, sino para todo el mundo. Por ejemplo, para Estados Unidos ya vemos también esta
disminuyendo su crecimiento económico, ¿no? Y también vamos a ver. Y para la Unión Europea también sí existe algunas incertidumbres, sobre todo ya sabemos últimamente pasó Inglaterra, ¿no? Para salir de la Unión Europea. El Brexit. Sí, entonces también sí. Y luego para los demás países pero por eso como digamos ahora estamos en un proceso de globalización, todavía tenemos que ver las relaciones entre un país con el mundo exterior muy estrecho. Por eso yo creo que ese problema de incertidumbre de la economía mundial va a dar algunos impactos para el comercio exterior de China para este año, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también dentro del país, también si vemos todavía va a mejorar la estructura comercial de China. ¿Por qué? Porque precisamente China ya dice para este año va a celebrar la segunda Expo de importación. Eso significa que China todavía va a mejorar su proceso de apertura para nuestro propio mercado. Y China también quería importar todavía más cosas desde todo el mundo, ¿no? Esas cosas no solamente como materias primas, sino para la necesidad de nuestro propio mercado. Eso sí muy importante. Y luego otra cosa yo creo que también sí nos llamó más atención sobre el cambio estructural de la economía de China. Ya vemos para este año, China todavía tiene que tomar más medidas para mejorar la calidad de crecimiento económico de China, para mejorar la estructura económica de China. Entonces eso yo creo que también va a dar algunos impactos para el comercio exterior de China. Y luego otra cosa yo creo que también sí podemos quedar muy claro, o sea, a partir de este año en adelante China yo creo que haber un proceso de disminuir su valor total de superávit. Eso sí también es una cosa muy interesante. De todas maneras, vamos a ver nuevos cambios para el comercio exterior de China en este año. Bueno, señor Wu, hoy en día sabemos que los países latinoamericanos también son socios muy importantes de comercio de China. Entonces, estos cambios mencionados por usted en el sector de comercio exterior de China tendrán alguna influencia con esta relación comercial. Bueno, yo creo que sí. Entonces, también China con América Latina también sí tenemos que buscar algunas nuevas oportunidades para mejorar, para estrechar nuestras relaciones comerciales entre ambos lados. Eso sí muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente ya vemos ahora China ya llegó a un nuevo momento, nuevo periodo para mejorar su estructura económica del país. Por otro lado, también yo creo que por América Latina también necesita buscar algunas oportunidades para exportar más cosas para China. Entonces, en ese momento yo creo que precisamente puede encontrar algunas oportunidades para China, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ya vemos a partir del año pasado, vamos a ver con crecimiento de las importaciones de esos productos para nuestro propio mercado. Entonces, en ese sentido, yo creo que muchos países de América Latina pueden exportar también sus productos para el mercado chino. Eso sí, por otro lado, yo creo que también otra cosa muy importante en términos de comercio de servicio. ¿Qué significa esto? Significa si América Latina puede buscar más oportunidades para atraer turistas chinos. Eso sí también, yo creo que. Y además otras cosas más. De todas maneras, eso significa nuevas oportunidades para América Latina. Bueno, muchas gracias, señor Wu, por estar conmigo en esta edición de Puntos de Vista. Gracias.